Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy tenemos un invitado especial, el gran Tito Figueroa. Tito Figueroa es un youtuber, influencer, que ha hecho una carrera especial a lo largo de estos años, hablando sobre temas de la vida, cómo llevar la vida bastante bien en armonía, cómo recuperar esos puntos claves que todos tenemos que entender para poder fluir aquí en la vida. Así que hoy traemos un tema muy interesante. Yo voy a hablar como Alejandro Saleta en temas de escuela para morir, pero Tito Figueroa nos va a hablar sobre temas de escuela para vivir. Así que bienvenido, Tito, una presentación para todo nuestro público, la gente que te conoce o no te conoce. ¿Quién es Tito Figueroa? Bienvenido. Alejandro, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de compartir contigo, de compartir con toda tu audiencia, que es muy despierta, que están todos en una búsqueda del próximo nivel, en esa búsqueda de la expansión de la conciencia y sobre todo poder trascender esta matrix que es multidimensional, porque además es una matrix que tiene barrotes en distintos planos en los que hacemos vida, digamos, simultáneamente, ¿no? Como seres que somos desde lo más sutil hasta lo más denso. Y todos estamos como en esa búsqueda y resonamos con esa expansión de conciencia que es tan importante. Y nada, de mi parte, pues, como te dije en el primer programa en donde me entrevistaste, soy una persona con errores y aciertos, como todos, buscando también esa trascendencia, buscando ese mejor camino, buscando ser una mejor versión, buscando descubrir todo eso que nos han ocultado, que precisamente allí reside mucho de nuestros errores, porque seguramente estaremos de acuerdo en que muchos de los errores que cometemos como humanos son derivados precisamente de un sistema de creencias completamente distorsionado, completamente erróneo y que ha sido creado así precisamente para el sometimiento, para la dependencia que podamos tener de esos poderosos que siempre han estado detrás moviendo los hilos. Pero nada, en esta oportunidad me siento sumamente cómodo con esta faceta que he ido desarrollando en mi vida. Las personas que, por ejemplo, han podido tener contacto con mi información y han podido poner en marcha sus propios mecanismos de autosanación, que los ha conectado más con la vida, pues cada vez que he tenido algún tipo de testimonio y eso, de verdad que es sentido y es ratificado que tiene sentido, que vale la pena y que hay que seguir adelante. Y ahora conectado contigo con estos temas tan, pero tan profundos, estoy seguro que vamos a hacer hoy un programa muy fascinante. Sí, así es, Tito. Muchas gracias. Gracias por esta introducción. Y para el público, pues saber que hay una persona como Tito Figueroa allá en España que nos va a brindar información muy importante para vivir. Y a mí, conectando la idea, en meses pasados empecé una saga ahí en mis canales de Escuela para Morir. Y curiosamente dije, bueno, la primera vez lo saqué nada más como una temática porque surgió de una conversación entre personas inquietos como tú, como yo, que dijimos, bueno, ¿qué hay detrás del tema de la muerte? Porque yo veía que el 100% de las familias tiene un sufrir detrás de la muerte de un ser querido, que si la persona murió en forma natural, que si murió en forma accidental o si tuvo algún tema de enfermedad antinatural. Entonces, veía el factor común que era el sufrimiento. Todo mundo a sufrir porque murió el tío, porque el sobrino se accidentó en la motocicleta, que porque la abuelita cayó del escalón y debería estar viva, etcétera. Entonces, decía yo, bueno, ¿por qué si la ciencia y por qué si el sistema nos trae adoctrinados con estudiar desde escuela primaria o preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado o centros de investigación y todas las cosas que nos cuentan al día de hoy? ¿Por qué no hay una escuela para morir? Para saber morir, para saber entender ese tránsito entre el estar encarnado y el desencarne, y luego también ese viaje que supuestamente emprende el espíritu para salir del cuerpo. Entonces no hay una investigación real
no hay alguien diría, ay, están los tanatólogos. Bueno, el tanatólogo te ayuda a mitigar ese sufrimiento, nada más. Ahí, mire, es natural, estamos aquí de paso y bla, bla, bla. Pero en realidad que te digan, mira, se investigó con tantos sensores electromagnéticos, ultrasónicos, acelerómetros, antenas especiales diseñadas por esta agencia mentirosa que le llama la NASA, y que ahí están todos los laboratorios del mundo investigando qué es el espíritu, cómo se comunica uno en cuerpo, el otro desencarnado, etcétera. No hay nada. Yo vengo del ámbito científico, ese es mi verdadera inicio, al menos en este avatar, y te puedo garantizar que de todos los laboratorios del mundo que conozco, no hay ese proceso. Entonces, me era muy interesante intercambiar información contigo, porque tú pones en contexto, por ejemplo, la gente que tiene una enfermedad y le pones un tema alternativo. La gente que tiene un sufrir y le dices también cómo llevarlo. Entonces, creo que conectábamos muy bien tu escuela para vivir con mi escuela para morir, como si fueran un engranaje que todo ser humano aquí debería tener esta información y más aún, aportarnos más información. ¿Cómo lo ves, Tito? Sí, con respecto a la ciencia, no sé si conoces los estudios, las investigaciones y todo lo que ha tratado de compartir el doctor Manuel Sanz, Ok, que ¿no? es de acá de Barcelona. Uh Él, -huh. de hecho, por muchos años fue director de un prestigioso hospital de acá de España, si no me equivoco, y él tuvo en su momento una experiencia cercana a la muerte, lo que llaman una SM, ¿no? Y desde su perspectiva cientificista, como médico además, pues él quedó fascinado por lo que fue esa experiencia y en los últimos años se ha dedicado a indagar y a investigar todo lo posible con respecto a este fenómeno que llamamos muerte, que yo creo que todo empieza, o esta programación que tenemos, Alejandro, empieza desde el mismo momento en que utilizamos palabras para definir estos procesos. Uh De -huh. pronto, si esta palabra muerte tuviese un reemplazo o una connotación distinta, una etiqueta y un significado distinto, ya todo cambiaría. Pero partiendo desde el hecho que muerte lo estamos relacionando con el final de todo, ya por allí eso tiene un impacto desde lo fisiológico, mental, espiritual, desde todo punto de vista, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de Manuel Sanz, a quien admiro profundamente, es muy triste que un doctor con su reputación y con la lucidez con la que hablas, un hombre mayor ya, te puede hablar de física cuántica, te puede dar una amalgama perfecta entre todos estos fenómenos que supuestamente son paranormales, que tienen estas otras etiquetas de ciencia ficción, etcétera. Él te puede dar una explicación y un fundamento cientificista maravilloso, desde una perspectiva, por ejemplo, cuántica, desde una perspectiva muy profunda, y sin embargo es torpedeado permanentemente, no le abren las puertas, al contrario, le cierran las puertas, y hay como una especie de miopía de parte de la ciencia, entre comillas, Uh para -huh. albergar estos temas que son tan importantes, porque si la vida es muy importante, porque de ahí nace todo, nace nuestra experiencia existencial y toda esta situación trascendente que todos tenemos como oportunidad en este momento, todos quienes estamos, por ejemplo, en esta audiencia aquí interactuando contigo, estamos en una oportunidad y estamos dándole paso al desarrollo de esta oportunidad que llamamos vida, que también tendrá alguna connotación limitante el solo hecho de la palabra, ¿no? Pero esta experiencia, si Uh -huh. tiene importancia la vida, porque es como que lo más importante de todo, cuanto más la muerte, que es un proceso de transformación que también es inherente a la vida. Así que debería tener la misma atención de parte de la ciencia, tanto el fenómeno de existir como el fenómeno de esa transformación que viene cuando este cuerpo deja de funcionar. Y sin embargo, Claro. la ciencia se cierra y no quiere como fluir en este sentido. Habrá muchos estudios probablemente, pero no llegan a ser divulgados, no llegan a nosotros.
pero Es algo correcto. habrá por allí. Sí, yo lo que veo es que el vivir y morir son igual de importantes. Por ejemplo, cuando a una familia va a llegar un bebé, el hecho de que la pareja haga el amor, la mujer quede fecundada, en ese momento vaya a bajar un espíritu, que seguramente ese espíritu es un ser más en todo el cosmos, en toda esa selva, le llamaría yo selva espiritual, porque habrá de muchas clases de espíritus y en ese momento se ensambla al embrión. A partir de ahí puede haber en el clan tanto fiesta, pero también puede haber desagrado. Claro, Un ser, así como está el sistema ahora mismo, perdón, ahora como está el sistema, puede ser que un embarazo sea felicidad o un embarazo sea desgracia para un clan, o sea neutralidad o indiferencia. Ya desde ahí, el hecho de que la energía que se movió para que un óvulo y un espermatozoide se fecunden, ahí se empieza a abrir lo más parecido a un portal multidimensional, porque ya ocurrió una banderita, pum, en el cosmos que dijo, aquí hay vida. Y si hay vida, hay oportunidad de un avatar, como un vehículo que se acaba de encender y decir, mira, aquí en la agencia de coches hay un coche nuevo esperando un propietario. Entonces, en esa fila cósmica, yo así la imagino, como que hay una lista de espera de seres cósmicos espirituales que nosotros debimos haber estado alguna vez en esa fila. Entonces, esa energía que se abre vorticial, tipo un túnel multidimensional, le manda a decir a la otra dimensión, oye, aquí hay un coche, que sería el símil a un cuerpo. Entonces, nosotros debimos haber llegado por ese túnel, pum, 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 y entrar. Pero aquí hay un factor importante. Cuando entramos y nos ponemos el avatar, mucha gente me pregunta qué es el avatar, pues es el cuerpo, es como el traje de buzo, pues es el que se pone el buzo, ¿no? Entonces estamos dentro de un avatar. Este avatar en ese momento tiene un fit, como una integración espíritu-cuerpo, y eso genera el alma, el ánime, el alma viviente. Entonces ahora sí ya, por ejemplo, mi espíritu en este cuerpo creó el alma de Alejandro Saleta. Pero cuando este cuerpo ya deje su estado hacia lo que termodinámicamente sería una energía de estado en equilibrio, que ya no hay vida, mi espíritu se sale y el alma de Alejandro Saleta solamente va a quedar en la memoria de los que se acuerden de mí, pero yo me voy. Ahora, en el momento que me voy, es tan importante ese vórtice, porque así como se abrió, adelante. No, 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 Sí. no, era una alarma. Ah, ya está. Así como se abrió el vórtice para vivir, se debió haber abierto el vórtice para desencarnar. O sea, estoy hablando de una termodinámica donde si hay un ensamble, puede haber un desensamble. Y en ese inter generamos datos, información. O sea, el cuerpo estuvo emitiendo a su diseñador, en este caso lo que la gente llama Dios, entre comillas, no es el Dios de la Biblia, obviamente, pero a lo que llamamos un Dios es información. Por eso dicen que hasta un cabello tuyo, cuando nace y se sale, genera datos, un parpadeo, nuestros fluidos, nuestras palabras y demás. Entonces, vuelvo a repetir, la energía del ensamble, el córrela todo el tiempo del cuerpo y la energía del desensamble. ¿Por qué generar tristeza, llanto, sufrimiento y dolor que en el desensamble digas, jamás lo volveré a ver, no tuve oportunidad de decirle que lo amo, el desgarre de la tristeza, todavía ayer lo vi frente a mí, y bla, 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 bla. Entonces, deberíamos ser un poquito más enfocados a decir lo hermoso que es invitar a alguien, pero lo hermoso es que se vaya. Yo cuando le digo, me da tanto gusto cuando me llegan las visitas, pero me da igual de gusto cuando se van. ¿Por qué? Porque ya nada más viví una experiencia con ellos un ratito y en un rato ya yo me quedo en mi tranquilidad. Pero entonces, ¿qué tratamiento le damos al avatar, al cuerpo en todo ese proceso? Y más interesante, cuando ensamblamos aquí, por alguna extraña razón, nos borraron la memoria.
toda la memoria de lo que hemos encarnado tantas veces en diferentes planos, no solo aquí en la Tierra. Debe haber mucha información. En la ciencia había la información un poquito cercana a que lo que le llaman el aura o el espíritu está lleno de solitones. Los solitones son subpartículas de luz que se puede grabar muchísima información. En 1 centímetro cúbico de solitones puede haber todos los discos duros que te imagines de los ordenadores de la gente que nos esté viendo aquí, podría estar en 1 centímetro cúbico. Alrededor de Alejandro Saleta hay un campo morfogenético lleno de solitones, donde se supone que mi espíritu podría tener la información del todo, no solo de esta vida, sino de mucho más. Y tiene información hasta de autorreparación a este avatar. Entonces, es la parte donde yo digo, engendrar, desencarnar. Pero la parte que tú estás haciendo es cómo llevar este transcurrir de vida. Entonces, ¿cómo ves, Tito? ¿Qué te llama la atención de lo que no hemos hecho y de lo que sí hemos hecho como humanidad? Sí, vamos por partes, ¿no? Porque tu disertación estuvo extraordinaria, fíjate. El hecho de que cuando utilizamos este avatar, este traje, este ropaje para manifestarnos en esta dimensión, digamos que este es un traje que está confeccionado para poder vivir una experiencia en esta dimensión, con lo cual la sustancia raíz de la cual está formada esta dimensión es la misma de la cual está formada este avatar, este cuerpo, este traje, este ropaje, como le quieras llamar, ¿verdad? Este receptáculo, vamos a llamarle así. Algo muy importante, cuando nosotros hacemos ese ensamblaje, cuando digo nosotros me refiero a nosotros como real ser, te puedes llamar espíritu, como quieras, ¿no? Más allá de los nombres, pero nosotros como real ser, en el momento en que ensamblamos con este cuerpo, hay que tomar en cuenta que vamos a estrenar un cerebro que va a funcionar almacenando mucha información a través de circuitos neuronales, a través de esa sinapsis neuronal, pero que va a empezar a recibir información desde cero. Entonces, en ese ensamblaje, perdemos mucha conexión con la totalidad de la información que ya tenemos en esos solitones y en esos componentes sutiles donde almacenamos información. Perdemos esa conexión porque estamos ensamblados. Creo que es parte del juego. Vamos a imaginarnos que esto es como una experiencia virtual, que vamos a un sitio donde nos ponen unas gafas virtuales, nos ponen unos cascos, una cosa, nos tapan todo y vamos a vivir una experiencia virtual por 2 horas. Durante esas 2 horas llega un momento en que nos confundimos con esa realidad. Si en esa realidad estamos en una montaña rusa, vamos a sentir el vértigo, vamos a sentir el mareo y todo, a pesar de que estamos de pie o estamos sentados, pero para efectos del personaje lo habremos confundido con la experiencia virtual y en ese momento hay como una conexión absoluta entre la experiencia virtual y el personaje. Y nos confundimos. Bueno, lo mismo nos pasa ahora, ¿no? En ese ejemplo que estoy dando, a las 2 horas se acaba la experiencia, te quitas la gafa virtual, te quitas todo y regresas como a la normalidad y lo recuerdas todo. Entras nuevamente a tu realidad, también entre comillas, porque estos son como que muchas realidades dentro de otras realidades, son como distintas capas, ¿no? Pero bueno, eso es otro nivel de realidad en donde dice, bueno, ya se acabó el sufrimiento, ya se acabó el padecimiento, ya se acabaron las subidas, las bajadas, todo, porque esto era una experiencia virtual y como que vuelves a retomar cierto nivel de conciencia. Yo siento que esto es más o menos lo mismo. Nosotros como real ser, tiene sentido, tiene algo de sentido el hecho de que al ensamblar con un cerebro new, que va a empezar a crear sus primeros circuitos neuronales para empezar a almacenar información con electrobioquímica, etcétera, pues comenzamos a tener referencias a partir desde ese día cero. Vamos a llamarle día cero cuando estábamos en la barriga de nuestra madre, en el vientre de nuestra madre y empiezan a formarnos, ¿no? Y claro, cuando nacemos estamos un poco extraviados, no tenemos mucha información, no hay intelecto prácticamente y ahí empezamos cada uno a su manera, desde lo instintivo, desde estas nuevas herramientas que tenemos en esta experiencia virtual llamada existencia o llamada vida humana, ahí empezamos cada uno a crear una realidad. Luego nos enfrentamos
a todo un sistema de creencias que ha sido creado a propósito para fragilizarnos, para debilitarnos, para victimizarnos, para hacernos sentir dependientes y para olvidarnos de cuán poderosos somos y de que somos fractales de algo superior, que somos a imagen y semejanza de ese algo superior por el simple hecho de ser fractales, así como una gota del océano es lo mismo que el océano, pero en miniatura, tiene los mismos componentes, solo que en una escala distinta, una escala menor, pero una gota de mar sigue siendo como el mar. Y relativamente, de pronto para nosotros una gota de mar es muy pequeñita, pero una gota de mar para una bacteria es un océano, ¿no? Entonces es completamente relativo y en distintas escalas. Entonces yo creo, todo esto es hipotético, todo esto es subjetivo, simplemente estamos aquí tratando de dilucidar un poco, que una vez que nos ensamblamos, empezamos a vivir esta experiencia y lo más difícil para nosotros es superar este sistema de creencias que es el que nos ata y que nos somete dentro de barrotes que nos hacen sentir dependientes y frágiles. Fíjate, imagínate por un momento una cultura en donde se entienda o se presuponga que nosotros provenimos de un reino espiritual donde todo es amor, donde todo es luz, donde todo es armonía, donde todo es felicidad, donde no hay inconvenientes, donde todo está solucionado. Imagínate por un momento que ese es nuestro hábitat natural. Ese es nuestro verdadero origen. Ok, pero que de cuando en cuando decidimos vivir el caos, decidimos vivir los opuestos, decidimos probar el sufrimiento, decidimos probar estas situaciones y en ese momento decidimos tomar una existencia que va a durar un corto tiempo, en una experiencia en donde existe el espacio-tiempo, es decir, en una dimensión en donde existe el espacio-tiempo, porque de pronto en aquella dimensión original no existe el espacio-tiempo, pero en esta sí, tomamos esta experiencia virtual que va a durar un corto periodo de tiempo, aunque nosotros como real ser somos eternos, y en el momento en que nacemos, sabemos que vamos a padecer, que vamos a sufrir, que vamos a luchar con la confrontación, que nos vamos a encontrar de frente con el caos y con el padecimiento. Y aquí es donde quiero hacer un ejemplo de lo que es la cultura y el sistema de creencias. Nuestros familiares, cuando nos ven nacer, lloren. ¿Por qué? Porque dirían, wow, otro más que viene a sufrir, otro más que viene a llorar, que se vino de ese reino de suprema felicidad a sufrir. Y entonces lloren. Y al revés, cuando llegue el momento del desensamblaje, lo celebren porque otra vez regresa a su hábitat natural lleno de plenitud, lleno de excelsa felicidad. Entonces ahí fíjate cómo cambiaría todo. Ahí, eso es lo que yo quiero hacer ver, para que continúes hablando tú, por favor, en que nuestro sistema de creencias va a modificar nuestra percepción, pero podría ser de otra manera y culturalmente podría ser distinto, de tal forma que independientemente que estemos viviendo una experiencia en donde estamos confrontando permanentemente los opuestos, y es verdad que se sufre y es verdad que se padece, todo eso se puede transformar en la medida en que vamos cobrando más nivel de conciencia y nos permite trascender sobre todo estas creencias absolutamente limitantes que son las que más sufrimiento nos ocasionan, porque cuando trascendemos, y por eso dice un libro por allí, la verdad nos hace libres, tiene mucho sentido, porque cuando vamos comprendiendo el solo hecho de ampliar nuestro nivel de conciencia y ampliar los conceptos y criterios, ya mismo empezamos a sentir cierta liberación, aunque no tengamos la verdad absoluta en la mano, pero nos permite divisar lo que otros están viendo desde una perspectiva completamente atrapada, nosotros ya lo vemos desde cierto nivel de liberación, desde una instancia superior de conciencia. Correcto, correcto. Yo creo que aquí has tocado temas bastante importantes, desde el hecho de en dónde llorar y en dónde reír en el momento de
engendrar una nueva vida, que nace el bebé, están todos en el hospital, la mujer parió, tiene ahí al crío, que es el bebé. Ahí, pues sí, deberíamos estar todos consternados diciendo, hijo, y Tienes, mira qué familia vino a entrar. Ahora que sepa cómo es el desgraciado del abuelo, ahora que sepa el maldito de su padre que tiene y la vida que le espera. Pero qué valiente, y todo lo que viene. exactamente, qué valiente que allá en su mundo espiritual, donde todo es punto cero, todo es tranquilidad, todo es armonía y demás, ahora está aquí. Por ejemplo, la New Age habla mucho de que subir a la quinta dimensión, que vamos a trascender a la quinta dimensión. Yo les digo, pues si de allá vengo, ¿cuál es la prisa? No, ¿Por no tiene qué sentido, me claro, claro. limitas en vivir la experiencia aquí, el sudor, el frío, el llanto, el amar, el enamorarme, el desenamorarme, todo eso? A eso vine, dame oportunidad de vivirlo. Entonces, en ese proceso y en el desensamble, todo el mundo diciendo, bien, 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 se salió. Pero ojo, hay un atrape en el desensamble cuando se va, ese desamodorramiento, como decimos en muchos países, o el despertar. Para mí el despertar de conciencia viene, no todavía aquí en cuerpo, sí es una parte aquí, pero fíjate bien, eh, yo lo veo como que cuando se sale el espíritu del cuerpo, todavía estamos dentro de un caldo entrópico, un caldo donde entidades probablemente sintéticas, tipo inteligencia artificial, tipo egregores, tipo espíritus vagantes y demás, no te van a dejar tan fácilmente trascender. ¿Por qué? Lo he cientos de testimonios en las redes sociales que he podido compartir en privado con gente que me dice, oye, el sobrino se suicidó. ¿Verdad que ya está con Dios? La gente me dice, ¿verdad? O sea, solamente ellos se quieren autoconvencer, ¿verdad que ya está en un mejor estado? Y yo soy muy sincero y como dijiste hace rato, tomen toda esta información meramente como hipótesis, pero yo sí le respondo a la gente, no creo que esté muy, muy bien en manos de un Dios, porque lo más seguro es que esté en manos de algunos seres que tienen esta dimensión controlada y que lo más seguro es que lo quieran reinsertar antes de llegar otra vez a ese plano espiritual que le llamaríamos casa, mi verdadera casa espiritual, donde allá tendré a mis verdaderos padres, madres, hermanos, familiares y demás, cósmicos, donde no existe la mentira, donde no existe el engaño, donde no existe el dinero, donde quizás todo es más sutil, menos denso y andemos en una totalidad. Bueno, pues les digo eso y la gente me dice, sí, sí, cierto. Muchas de las creencias espirituales que tenemos ahorita son más humanas que espirituales. O sea, fíjate lo que acabo de decir. Una creencia espiritual es más un consuelo humano, llámese la religión, porque todas las religiones que he investigado es meramente una perspectiva demasiado humana y menos espiritual. Entonces, ese espíritu no se alcanza a quitar, el desamodorramiento no alcanza a despertar, y en ese estado aletargado, ¡pum!, lo vuelven a reciclar. Entonces de ahí viene el karma, de ahí viene la rueda del samsara, de ahí vienen todas esas ideologías donde todavía le tienes que reportar a un Dios. Yo me acuerdo cuando estaba en la católica, wow, o sea, si pecabas y era un pecado mortal, el cura te decía, vas a ir al infierno, maldito desgraciado, y te hacía sentir mal, o sea, te hacía decir, pero si soy un niño, ¿qué? Lo único que vi fue a mi prima desnuda o alguna cosa por el estilo, y eso ya era gravísimo. Entonces, ¿cómo hemos tenido tanto adoctrinamiento en la sociedad, en la religión, en todo nuestro sistema de creencias? Está muy bien, y aún así regresamos aquí. Entonces, los espíritus valientes que seguimos aquí en cuerpo, está muy bien. Ahora, hay un tema muy importante que quiero tratar. Los estados cercanos a la muerte o los estados donde la gente perdió
signos vitales, respiración, latidos y demás. Todas esas experiencias, por ejemplo, me han contado mucha gente que van en un coche, iban todos de fiesta, de repente el conductor se distrajo, se salen de la autovía, se salen de la autopista, empieza el coche a volcar, aquella persona ve todo en cámara lenta, así ya todo muchísimo más lento, aparece toda una película de su vida y aparece rápidamente una interconexión de actuar. Inclusive ocurre la volcadura, algunos sí murieron, trascendieron, otros no. Y entonces los que quedaron vivos narran que en ese momento se dieron información en un campo cuántico, como le queramos llamar, donde sí viste un montón de cosas. Entonces, eso es para mí un estado alterado de conciencia. Bueno, perdón, eso es lo que nos dice la ciencia, que es un estado alterado de conciencia. Para mí debería ser el estado normal del ser, donde dices, a ver, hoy tengo que sanar un riñón, pues yo debería ir a mi biblioteca del todo, interconectarme con todos mis pares a través de un Wi-Fi natural que se llama campo morfogenético interconectado y inmediatamente decir, a ver, ¿cómo lo sanó? Mira, los mayas decían que hay que tomar esto. ¿Cómo lo hicieron así? ¿Cómo lo hicieron acá en Japón? Y bueno, por decir nombres, porque ni siquiera existían los países en aquel entonces, y estábamos interconectados para bajar una info. Esa info se llama padre, sería la conexión al padre, energía masculina, y así como una semillita, por eso se llama semen, entrar a la tierra es madre, y entonces la unión de energía del padre con la energía de la madre me permitiera dar una fecundación de una idea. Lo mismo ocurre en un accidente. En el último momento, la persona baja la información y actuó, sacó fuerza sobrenatural, sacó un estado de ánimo increíble que después narran y dicen, pues no era yo, o quizás sí, pero tuve mucha información. Y los que mueren en un quirófano, en una operación, en un accidente de tráfico también, que el cuerpo sí quedó muerto, algunos minutos, se salen, cuentan cosas impresionantes, o sea, una narrativa de lo que ven de aquel lado y todo eso, que aparentemente nos deja la duda. ¿Será lo que ven aquel ser, quizás un desencarnado de su familia, un Dios o un Cristo o alguien se les aparece? Y pum, de repente, pues por aquí en la Tierra, alguien le está dando RCP, le está dando una reanimación, el avatar vuelve a funcionar y esa persona se regresa. Entonces, toda esa información, yo sí creo que nosotros tenemos la habilidad y la cualidad para poderla tener en forma natural. Hay gente que me dice, oye, es que con una hierba de poder, una planta maestra, una medicina ancestral, logré conectar con mi ser y demás. Yo con eso respeto esa decisión. Yo no soy muy partícipe de ello, pero lo respeto porque si eso te va a ayudar a conectar con el todo, adelante. Pero si no, creo que tenemos esa habilidad para autorreparar el avatar, el cuerpo, y también tener la información necesaria para que en ese tránsito, cuando salgamos del cuerpo, rompamos la barrera de la entropía espiritual y podamos llegar libremente a casa, porque si no, sería como la autopista que te ponen una desviación y caes en la trampa. ¿Y cuántas veces no ya habremos caído aquí en un bucle? Según Corrado Malanga y otros hipnotistas importantes, hubo gente que llevaban 200 encarnaciones, reencarnaciones, y que podían en una hipnosis estar aquí reciclados. Y lo más maligno de todo este jueguito, porque como dijiste hace rato, pudiera ser un juego, yo estoy de acuerdo con eso, pudiéramos haber aceptado el reto de olvidar, porque es lógico, estamos partiendo de una memoria desde cero, y nada más en puntos claves ir a la biblioteca cósmica. Pero que ya entres y salgas 200 veces y repitas la historia con los mismos personajes, que tu padre, tu madre fueron tus hijos, que tus hijos ahora son tus hermanos, que tus hermanos, y que el violador ahora tú eres el violado, y que
el que allá murió de cáncer, ahora tú eres el médico. Espérame. O sea, no creo que seamos tan malditos para estar torturándonos con el mismo set de teatro alrededor de nosotros. No sé qué opinas, Tito, con todo esto. Sí, hay varias cosas que quiero rescatar allí para subrayarlas y hacer énfasis. Y una muy importante que mencionaste es con respecto a si realmente queremos tener un nivel de conciencia más expansivo en el momento en que se ocurra, en el momento en que ya liberemos este ensamblaje, ¿no? Este ensamble. Es decir, en el momento en que, vamos a suponer, desencarnemos. Tenemos que prepararnos ahora en vida. Y una forma de prepararnos para ir condicionándonos es cuestionarlo todo. Porque en la medida en que vamos cuestionando, que no significa ser unos escépticos insensatos, no, es cuestionar para buscar el aspecto trascendente, para buscar el contraste, para buscar la perspectiva que no estamos viendo en una primera mirada. Si empezamos a hacer eso como lo has hecho tú, de hecho tu canal es eso, tu información es eso, es cuestionología, yo le llamo así, es cuestionología. Tú empezaste a cuestionar desde tu propia profesión y rigor académico un montón de conceptos, luego comenzaste a cuestionar conceptos de religiones, conceptos de la sociedad, conceptos de la información que recibimos como cultura, y en esa medida vas enriqueciendo tu experiencia existencial, pero no solo eso, es que eso te está permitiendo tener tanta expansión que a la hora de desencarnar, cuando ocurre el ¿cómo es que le llamas tú? Desensamble, ¿cómo es? Sí, el desensamble, sí. Cuando ocurre eso, ya tienes un condicionamiento y estás más proclive a seguir cuestionando lo que vayas a encontrarte en ese otro plano, que no necesariamente es un plano definitivo, porque podemos tener vidas multidimensionalmente, de forma simultánea, en distintos planos. Este es un plano físico y aquí estamos desarrollando una experiencia, pero hay otros planos intermedios entre nuestro real ser y el plano físico. Y en esos planos intermedios podemos estar viviendo experiencias paralelas, solo que no estamos teniendo conciencia de esos planos intermedios hasta tanto tomamos conciencia desde el mismo plano intermedio. Por ejemplo, antes de enredarme mucho, si yo logro, mediante un estado de concentración, de hipnosis, o mediante un estado de lo que llaman un viaje astral, que luego en otro programa lo hablaremos, porque yo he tenido muchos a lo largo de mi vida, y yo he visto muchas veces mi cuerpo, estando yo fuera de mi cuerpo, y he tenido muchas experiencias estando fuera de mi cuerpo. Entonces, en ese momento, yo estoy teniendo conciencia de ese otro plano. Claro, tengo una conciencia por lo menos bidimensional, porque estoy viendo mi cuerpo en la cama, también estoy experimentando simultáneamente lo que está sintiendo mi cuerpo en la cama, si siente miedo, si siente frío o lo que sea, pero simultáneamente estoy teniendo conciencia de este otro plano. Ok, entonces aquí hay varias cosas. Si yo voy cuestionando a lo largo de mi vida un cuestionamiento sensato, inteligente, trascendente, sin buscar tener la razón y confrontar a quien creo que no la tiene. No se trata de eso, se trata de trascender, de buscar otras perspectivas para enriquecer la experiencia. Si yo voy condicionándome de esa manera, en el momento en que yo desencarno, yo también puedo cuestionar, y si me llega un ser con la apariencia de una virgen o con la apariencia de un arcángel, yo puedo hacer lo que tú enseñaste en uno de estos programas pasados, y es decirle, muéstrate tal cual eres, exigirle a ese ser, a esa entidad, a esa expresión, que se muestre tal cual eres con autoridad. Y cuando hacemos esto, es muy probable que ese ser se muestre tal cual es, porque esas dimensiones, a diferencia de este plano que es mucho más denso y que para cristalizar una realidad, las mismas leyes propias de este universo material hacen que todo sea más lento, porque si yo quiero un árbol de naranja, yo lo puedo manifestar, pero tengo que sembrar la semilla del árbol de naranja y tengo que esperar que vaya creciendo. O sea, que esta dimensión tiene sus propias leyes, pero en otras dimensiones que son más ideoplásticas, todo es mucho más rápido. Y si yo tengo la autoridad de cuestionar a ese ser que se me está presentando
como un arcángel, él se puede mostrar tal cual es. Y en ese momento yo puedo tener más conciencia de dónde estoy y quién me puede estar intentando engañar, que es el caso que nos estabas hablando de personas que han estado en una recurrencia, en una rueda de samsara, 200 encarnaciones, viviendo siempre lo mismo y completamente atrapados, prácticamente repitiendo los mismos sucesos. Como el caso, por ejemplo, de Catherine, en el libro que leí hace como 20 años, muchas vidas, muchos sabios. Catherine, por experiencias, en todas sufrió, en todas padeció. No lograba escapar de ese ciclo porque nunca cuestionó nada, ni en el mundo físico, cuando estaba viviendo su experiencia física, ni cuando tenía conciencia de estar consciente en otros planos de existencia. Entonces, en otro programa, porque si no sería muy largo, yo quisiera, y me comprometo con la audiencia, contar muchas de las experiencias que yo he tenido estando consciente, fuera de mi cuerpo. He tenido muchas y he podido hablar con seres queridos fallecidos. Y así como tú lo has enseñado, yo también he sido de alguna forma yo no me he dejado engañar o he intentado no dejarme engañar. O sea, cuando yo he tenido este tipo de experiencias y cuando he vuelto a mi experiencia terrenal nuevamente, yo lo cuestiono, he buscado comprobar lo que me dijeron y hasta ahora es impresionante todas las cosas que he podido comprobar, que he podido ver, que he podido constatar. Ha sido muy interesante, pero estoy completamente consciente de que sí existe la posibilidad de que estos egregores, estos tulpas, estos seres energéticos, estos parásitos y entidades y larvas energéticas pueden, como son planos idioplásticos, es fácil tomar una forma y además adaptarse al sistema de creencias de la persona. Porque si la persona tiene como una preconcepción que cuando muera va a ir al infierno, si tiene esa idea, en el momento en que este cuerpo físico deja de funcionar y esta persona entra en un plano, o mejor dicho, porque estamos ya en esos planos simultáneamente, pero cuando toma conciencia de uno de esos planos, sin darse cuenta puede crear esa realidad de manera idioplástica, porque ya estaba acondicionada o condicionada a que cuando tuviese el desencarne iba a ir al infierno porque se sentía culpable porque había hecho mucho mal o lo que sea. Y podría estar fabricando en uno de estos planos más sutiles de conciencia, que no son el definitivo, que no son realmente nuestro verdadero hogar, podría estar confundiéndose y quedar atrapada en otra experiencia más, en otra experiencia virtual que está creando ella misma, porque está creando su realidad cuánticamente en ese otro plano, en relación a su sistema de creencias. Pero lo mismo podría ser alguien que tenga otro sistema de creencias y podríamos quedar igualmente atrapados. Por lo tanto, para volver al tema inicial, el mero ejercicio de ir cuestionando, repito, de forma trascendente, desde este momento mismo de esta experiencia terrenal, yo creo que nos va a ayudar mucho para cuando estemos atravesando ciertos niveles de conciencia en estos otros planos, poder percatarnos si estamos siendo engañados o no. Y para finalizar esta parte, hay algo muy curioso porque, claro, estamos ensamblados y ese ensamble nos limita también en virtud no solamente de los circuitos cerebrales que ya hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, sino que también nos limita en virtud de la bioquímica que producimos. Y hay un neurotransmisor que se llama dimetiltriptamina. Y este DMT, que lo produce la glándula pineal, está muy relacionado con este tipo de estados expansivos de conciencia. Cuando digo expansivos, me refiero a que podemos ver algo más que desde el estado ordinario de conciencia. Y siempre está como la DMT de por medio. Si hay una persona que ha tenido una experiencia SM, una experiencia cercana a la muerte, bien sea porque tuvo un accidente automovilístico y en el momento, como dices tú, como que todo se detuvo y pudo ver toneladas y toneladas de información en fracciones de segundo y recordó cómo fue toda su vida, está comprobado que esa persona tuvo un pico de dimetiltriptamina en ese momento. Cuando una persona como mi caso, que he llegado a tener este tipo de experiencias que parecen proyecciones extracorporales,
parecen proyecciones de la conciencia, no puedo asegurarlo, pero tiene toda la pinta, también se ha comprobado que hay picos de dimetiltriptamina. Y en las experiencias, por ejemplo, que han tenido algunas personas, me sumo allí también, porque yo he probado la ayahuasca con estas plantas sagradas, lo único que está sucediendo es que hay una producción mayor de dimetiltriptamina y una forma de recaptación para que el mismo metabolismo del cuerpo no la elimine, sino para que permanezca más tiempo. Y mientras está esa dimetiltriptamina, pareciera que podemos tener acceso a información que de otra manera ordinaria no tenemos acceso. Pero coincido contigo. O sea, no sería estrictamente necesario y habría que prepararse porque depende del sistema de creencias de cada quien y los barrotes que puedan suponer estas creencias, podríamos pasarla muy mal en una de estas experiencias expansivas de conciencia. Porque lo que podemos estar recreando allí podría estar relacionado con un sentimiento de culpa, con un sentimiento, con un trauma, con situaciones muy difíciles. Entonces, es un tema sumamente complejo, pero todo empieza por este ejercicio que estamos haciendo en este momento, Alejandro, y que tú eres el pionero en eso, es cuestionar, cuestionar, cuestionar. No de manera insensata, de manera brillante, de manera trascendente. Y ese cuestionamiento permanente, incluso a nosotros mismos, a nuestras propias ideas, a nuestros propios criterios, nos va regalando evolución, expansión de la conciencia. Correcto, correcto. Yo creo que aquí el poner a prueba, y poner a prueba es cuestionar, como ya mencionaste, Claro. Poner a prueba a tu Dios, poner a prueba a tu maestro, poner a prueba a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, todo. No significa tampoco ir por la vida con la espada desenvainada y queriendo a todo el mundo juzgar, pero poner a prueba es cuestionar. Por ejemplo, yo le digo a una persona, la pregunta de decir, ¿me amas? En un mundo telepático sería muy estúpido porque se supone que con la telepatía tú ya sabrías por sintonía, por vibración, por sentimiento, por emoción, realmente te amo. La mentira no existiría, por lo tanto estaríamos en un mundo pues con mucho más orden, sin que nadie engañe a nadie. Bueno, ese tipo de cosas hay que someterlo al estado de creencias y cuestionar. Por ejemplo, yo le decía a mi madre desde muy niño, ¿por qué no baja Dios y se sienta aquí en la mesa como tú, como yo? Si es Dios, que tome un cuerpo, si Él los diseña y que charle conmigo. ¿Por qué le tengo que estar hincadito, rogando, rogando, rogando? Y del otro lado está nada más un muñeco totalmente torturado, sangrentado y inerte de barro o de madera. Pues yo le decía desde niño, eso es lo más estúpido, nada más que no podía decir esa palabra porque para empezar ya era una mala palabra y después era un cuestionamiento. Entonces, detrás del cuestionamiento podría venir que me pegaran por ser rebelde. Y no se diga en la religión con los curas y demás. Pero, por ejemplo, ayer me pasó una experiencia interesante con una tía que me llama por teléfono para decirme que está ahora sí entendiendo cosas que el pastor de la iglesia cristiana le está dando a entender y la. Bueno, lo único, 20 años es, a ver, un segundito. A ver, ahí se fue un poquito la señal. Y fíjate, justo en el momento que estaba hablando de esto. Lo único que le han quitado en los últimos 20 años a esta tía es el dinero y mucho tiempo. ¿Por qué? Le digo, oye, de tanto ruego, ¿te han sanado realmente? Me dice, no, sigue igual de enferma. ¿Te han quitado el sufrimiento? No, sigo sufriendo. Entonces le digo, estás en el mismo punto de hace 20 años. No has cambiado nada. Sigues dando un diezmo, sigues dándole un poder a un ser que hasta ahorita no ha bajado y te ha dicho, aquí está la sanación para tu rodilla, aquí está la sanación para tu hígado, aquí está la sanación para esa bronca con tu hijo. No. Entonces, cuestionarnos todo aquí te va a hacer libre. Como bien dice, eso era en una parte de la Biblia, que dice, la verdad os hará libres. Está muy bien. Vamos a buscar la verdad y de ahí vamos a cuestionarla. Pero aquí empieza ya un proceso de nosotros de decir,
como seres conscientes dentro de este cuerpo, cómo queremos ser. Y fíjate, voy a poner un ejemplo para toda la audiencia muy a la mexicana. ¿Se acuerdan de esas novelas mexicanas donde salía aquella actriz Thalía con María la del Barrio, ¿no? Entonces era un set de teatros aquí en la Ciudad de México donde se grababa esa novela. Pero dentro de ese set había varios sets a la vez, o sea, había dentro de ese corporativo, pues hasta 10 lugares donde se estaban grabando novelas, películas y demás. Entonces, esa actriz, por poner un ejemplo, se metía tanto en su papel que cuando tenía que actuar en la vida real, le costaba trabajo hablar normal, porque sí, seguía hablando como la niña pobrecita de la actuación que se llamaba María la del Barrio. Y la misma gente le decía, ya, deja de hablar como María la del Barrio. Y ella decía, no puedo, porque me metí tanto en ese papel. Entonces, vamos ahora a trasladar, si esto en realidad donde estamos viviendo es lo más parecido a una telenovela que se llama Planeta Tierra, con todas las variables, aquí venimos a que te engañen, a que te roben, a que trabajes, a que te relaciones, te enamores, te desenamores, te enfermes, te corrijas, etcétera. Bueno, ya vimos el set de teatro donde estamos. Pero cuando te quitas el avatar, cuando Thalía, en este caso, se quitaba el papel de María la del Barrio, tenía que salir por atrás del teatro, del cine, digamos, detrás de cámara. Están los camarógrafos, están los pasillos, están los otros actores, están los directores, está el técnico de sonido y demás. Bueno, yo le llamo un símil que cuando desencarnas, probablemente en el camino te encuentres no a Dios, ni al ángel Gabriel, ni a San Miguel, ni a San Pirulo, como dice Coleto. En realidad, te vas a encontrar a los camarógrafos, al técnico, al director de otras novelas y demás. Y como todavía traes la confusión de que si eres realmente un espíritu libre o perteneces a ese set de teatro, te van a atrapar. O sea, lo parecido a lo que la gente llama la cuarta D, que tampoco me gusta llamarla por número. Pero en esa cuarta D va a haber egregores, tulpas, los dioses de este sistema, los controladores de este sistema, el técnico de sonido, el técnico de audio, el que nos hizo creer que estábamos aquí en las nubes y que también teníamos mares y demás. Te vas a encontrar a todos ellos ya sin cuerpo, y si no estás preparado desde ahora para decirles, hey, 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 espérese, 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 ando buscando la salida, la mía, la de este teatro, quiero ir a la vida real. Pues a mucha gente las atrapan, otra vez ese técnico de sonido, ese director, y te meten a otra novela o te reinsertan a la que ya venías. Entonces ahí estamos, otra vez, atrapaditos. Y estos técnicos de luz, sonido, teatro, directores, que son los que se han hecho del poder de varias dimensiones, no solo de esta, son a los que hay que cuestionar. ¿Con qué autoridad me detienes? ¿Por qué me detienes? Soy tu Dios. ¿Qué crees? En esta dimensión yo rompí con todos los dioses. No tengo dioses. Soy tu Muéstrate Cristo. cuál eres. Ese Muéstrate poder tal cual eres. Ajá, es y decirles, identifícate cómo eres, porque entonces te vas a dar cuenta que es el controlador o el director de cine del set 4, del set 5, del set 6. Vas a encontrarte que este ni siquiera es director, a lo mejor es nada más el que detiene los micrófonos en todas estas dimensiones, y dices, oye, pero tú, ¿por qué me detienes? Cuando hagamos ese ejercicio de cuestionarnos en esta dimensión y en la otra, la cosa cambia. Por ejemplo, en esta dimensión, el otro día me paró una persona en el tráfico, iba vestido de militar, era un retén en carretera y estaba deteniendo a ciertos vehículos sí y a ciertos vehículos no. Entonces, este individuo que se hacía pasar por autoridad empezaba a decir, licencia de conducir, carnet de conducir, deme la última verificación vehicular del coche, deme esto. Ok, como autoridad, uno cree que debes darles todo. Pero de repente me acordé de esto de Escuela para Morir. ¿Se puede usted identificar?
Y cuando me da su identificación, tomo mi teléfono móvil y digo, le voy a sacar fotografía. Ah, el hombre se montó en cólera. Y luego le dije, ¿me puede dar su oficio firmado por un juez? ¿Por qué está haciendo un retén de revisión documental? Porque solamente con el oficio de un juez federal puede usted detener mi libre tránsito en esta dimensión. Y el hombre se encabrona, lo que decimos en México, y agarra mis papeles y dice, ah, ahí están, váyase. Wow. Ah, no eras mi autoridad hace 5 segundos, eras mi gran autoridad, mi gran detenedor de mi flujo de tránsito, y solo porque te cuestioné tu identificación y el oficio firmado por un juez federal en mi país para hacer un retén, no tenía nada de eso. El hombre lo que quería era la mordida, lo que llamamos en México la mochada, el soborno. Pues imagínate en las dimensiones sutiles, está igual. El que te va a detener es San Pirulo diciendo, soy tu Dios. Oye, soy tu Cristo, soy tu Jesús, soy tu Buda, soy tu San Miguel, soy San Germán, soy de la Confederación Galáctica, somos los pleiadianos. Joder, o sea, ya es por ejemplo, Alejandro, sí. la cantidad de personas que dicen canalizar a un mismo ser, por ejemplo, al arcángel Gabriel lo canaliza un montón de gente, y Sí. así como otros, ¿no? Y no se ponen de acuerdo. Entonces tú dices, wow, entonces, ¿cuál es el legítimo? Porque es que entre ellos no se ponen de acuerdo. Correcto. Y cuando está por profetizar, también se equivocan muchísimo. Correcto. Yo no dudo que estas personas que son canalizadores, ellos sientan que están canalizando y que están recibiendo información que no proviene de ellos ordinariamente, sino que hay algo que les está enviando información. Yo no lo dudo, pero eso no implica que están recibiendo la información de ese ser legítimamente, como tampoco implica que un Moisés haya subido al monte de Sinaí a hablar con Jehová y que ese Jehová signifique Dios realmente. Pudo haber sido cualquier otro ser. ¿Por qué hay que tomar como un hecho cierto, inequívoco y un axioma universal que Moisés hablaba con Dios? Podría hablar con alguien, pero eso no significa que sea Dios. Es y así correcto. Cuestionar. Tu tía, por ejemplo, es muy fácil cuestionar a todas estas religiones que están a partir de la Biblia, sobre todo a los líderes. Es muy fácil, por muchas razones, ¿no? Pero muchísimas. Pero hay una que yo siempre hago el ejercicio de compartirle a la persona que la veo muy metida en su religión, muy metida. Yo le digo, mira, ve a tu culto, si está enferma la persona, ¿no? Le digo, ve a tu culto y dile al pastor que ponga las manos y te sane. Si el pastor te pone las manos y te sana, es porque ese pastor realmente cree en Jesús. Entonces me preguntas, pero ¿por qué dices eso? Porque la Biblia dice, y aquel que crea en mí, o sea, lo dijo Jesús, y aquel que crea en mí le acompañarán estas señales, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que si tu pastor cree en Jesús, le acompañarán esas señales. Así que anda, dile que te ponga las manos y si te cura es porque tu pastor cree verdaderamente en Jesús. Solamente este pequeño cuestionamiento tumba al 99% de los pastores, porque hay que decir que hay otros que sí sanan de verdad. Yo mismo por un tiempo estuve investigando unos cuantos y me impresionó mucho ciertos pastores que con el poder del verbo logran sanaciones milagrosas. Eso no significa que realmente haya sido el Espíritu Santo, no significa, porque es que el hecho de no implica que. Y esto también hay que tenerlo siempre. El hecho de no implica que. El hecho de que alguien logre una sanación sobre otro por un acto de fe no implica que haya sido directamente Jesús o Dios o lo que sea. Pero no nos vamos a meter tampoco tan profundo. Es lo que decía hace un rato. La verdad tiene distintas capas. Pero por lo menos sería una forma de ser congruentes. Ese pastor al que visita a tu tía debería haberla curado con sus manos, por lo menos para demostrar que es congruente. Así es. Si hay un ejercicio muy sano y muy liberador, es cuestionar nuestras religiones. Y la religión, por ejemplo, católica o la religión cristiana evangélica y todas las religiones que son derivadas de la Biblia, que ya de una vez la persona presupone que es la palabra de Dios, es muy fácil cuestionar.
Porque lo primero que hay que preguntar es, ok, esta es la palabra de Dios. Esto es un libro compilado. Tiene 66 libros en alguna versión. En otra versión tiene 76, no importa. Tiene un montón de libros. ¿Quién decidió qué libros iban y qué libros no iban? ¿Quién compiló eso? Hay que preguntárselo porque son libros escritos en lenguas distintas, en arameo, en hebreo, en lenguas distintas, en épocas distintas, por personas distintas. Entonces, ¿quién dijo este libro va, este libro no va, este sí, este no? Alguien lo hizo. ¿Quién? Cuando llegas históricamente a Constantino, año 325, en los concilios ecuménicos de Nicea, cuando llegas allí, históricamente hablando, y lees los concilios, te das cuenta que quien decide qué libros iban y qué libros no iban bajo una imposición cuasi militar y con un chantaje y con un poder ególatra y megalómano, era un ser que de creyente no tenía nada, de amoroso no tenía nada, de santo no tenía nada, de espiritual no tenía nada, porque Constantino fue un emperador despiadado, asesino, con un prontuario realmente funesto, muy, muy negro, lleno de sangre, lleno de sufrimiento, lleno de imposición, lleno de todo lo que hacen los sátrapas. Y él fue quien compiló, quien ordenó en estos concilios ecuménicos la Biblia como tal. Y luego se dio la casualidad que Gutenberg había creado la imprenta y bueno, el primer libro que se imprimió fue precisamente ese libro, claro. Es decir, venía de un emperador. Entonces, ya por el solo hecho que entiendes que la Biblia tiene un origen bastante cuestionable, tomando en cuenta quién la compiló, que decidió que este libro no va, que el Evangelio de Felipe no va, que el Evangelio de María Magdalena no va, que el Evangelio de Santiago no va, nada de esto va, esto sí va, esto no, ya es motivo suficiente para entender que hay una falla de origen en un libro que luego los españoles nos trajeron y nos dijeron que esta es la palabra de Dios y nos sometieron para que la creamos así. Yo no estoy diciendo que no sea la palabra de Dios, nada más estoy diciendo que el hecho de cuestionar empieza a proveernos de una cierta libertad y de una cierta liberación. Aunque yo tampoco tengo la verdad, ni tú tampoco, Alejandro, probablemente, pero estamos en ese tránsito, en ese proceso hermoso de cuestionar y ver un poquito más allá. Y eso es lo que invitamos a las personas, a ver un poco más allá, ubícate más allá. Claro, y eso es fascinante. Mira, aquí tocaste un tema muy importante, el tema de la canalización. Todos los seres humanos, lo que yo he logrado entender en estos años es que todos somos canalizadores. Emitimos información, recibimos información. Todos, absolutamente. Y más los bebés. Por ejemplo, un niño chiquito puede de repente estar hablando con alguien y los papás súper asustados porque ven del otro lado y dicen, hijo, ¿con quién hablas? Ah, con el señor, con la señora, me está diciendo esto, me está diciendo lo otro. Entonces, la canalización es nuestra forma natural, como un Wi-Fi, estar en red, tanto con los encarnados, desencarnados y quizás seres multidimensionales. Entonces, en este proceso de canalizar de aquí y de allá mucha información espiritual, creo que la religión se ha dedicado a apagar la habilidad de canalizar. ¿Por qué? Acabo de estar en un museo acá cerca de mi ciudad donde hay todas las réplicas de los objetos de tortura de la Santa Inquisición. Uf, terrible. En la Santa Inquisición, ahí te muestran por lo menos 50 aparatos que utilizó la religión porque iban casa por casa en todo el planeta donde iban imponiendo la religión. Y ahí cuestionaban y le decían, ¿cree usted en Dios Todopoderoso, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob? Si la gente respondía no, eran detenidos. ¿Cree usted en Jesús? Y si la gente respondía no, ¡pum!, todos iban para allá. Entonces, aquí la cuestión está, estaban preparando un adoctrinamiento basado en el miedo, basado en el terror,
donde si de repente alguien canalizaba, era tachado de brujo, de hereje, de chamán y de 1000 cosas. Entonces, ese tipo de detalles nosotros debemos ver de dónde venimos como sociedad, porque venimos de 200, 300, 400 años de sometimiento. Y ese sometimiento es el ADN que traemos ahorita en estos cuerpos. Estos cuerpos, al estar en una familia sometida, pues obviamente vas a ser un niño sometido, una niña sometida, alguien ya implantado y que no te cuestionas nada. Entonces, hay que cambiarlo todo, ¿sí? Y en ese cambiarlo todo, por ejemplo, yo hace algunos días entrevisté a un chamán con el tema del peyote. Les voy a mostrar un segundito. Aquí tengo... Ahí tengo. Ok, ahí tienes, Un ¿no? poquito de peyote. Entonces, lo entrevisté y le empecé a preguntar, oiga, ¿cuál es el proceso? No, pues que desde que lo cosechan, le danzan, le ofrecen sacrificio en degüello a la entidad que controla el peyote y bla, bla, bla. Y bueno, bueno, bueno. Un circo de psicomagia bastante fuerte. Todavía al agua le cantan, le bailan, le danzan y demás. Entonces, en mi proceso de investigación dije, ok, eso es el modelo 1, el que nos han vendido ellos como sistema. ¿Y sabes qué veía? Que había mucha proceso psicomental, proceso psicomáctico y un proceso bastante hipnótico al que va a una ceremonia del peyote, porque ellos ya van, viajan unos días, llegan a esa ceremonia, ya les están, desde que llegan ya les están cantando tun, 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 con flautas y con muchas cosas. El hombre está vestido con un atuendo muy acá. La gente todavía no está tomando el peyote y ¿qué crees? Ya está canalizando. Ya Claro. están llorando algunos y luego le dice el chamán, mire, cuando lo tome, a lo mejor le va a dar vómito, vas a sentir tristeza, vas a sentir todo esto. El efecto placebo ya ocurría. Bueno, ¿qué hice yo? Hice a un lado todo, puse mi propia agua, así natural, a esa agua le hablé y le dije, vas a mi cuerpo a sanar, vas a dar a mi cuerpo armonía y demás. Le dije a este polvito, tú no eres más que la esencia molecular de esa planta que eres una cactácea nacida en un desierto, que te autodesarrollaste con un fin de vida y que ahora estás aquí liofilizada y listo. La eché al agua y mira, me lo tomé. Hace rato dije que no había tomado ninguna planta de poder ni nada de esto. Corrijo, sí tomé esta, ya no repito tanto el nombre porque luego nos quieren penalizar el canal, pero ¿qué crees? No tuve ningún viaje astral, no Ah, me puse loco así, ¿verdad? Nada de eso. Solamente sentí como cuando te tomas una infusión de un té de herbolaria, por ejemplo, una menta, como cuando te tomas un albácar, como cuando te tomas un orégano, una tranquilidad, claro que sí sentí una tranquilidad, no hubo un efecto psicodélico y mi mismo poder natural, sin perder el control de mí mismo, pude empezar a sentir tranquilidad, meramente. Pero ¿qué crees? Como no estuvo el fulano ahí danzándome, bailándome, hablándole a mi líquido y en este momento, y ya te lo tienes que tomar, pues toda esa simática desapareció. Entonces, también mencionaste algo muy importante, el DMT en un estado de un accidente cercano a la muerte, una pelea muy fuerte en tu casa o una tristeza muy profunda, una alta depresión, el DMT se dispara. Y si no estás preparado para canalizar, te va a llegar la información. Si estás hecho una porquería, te va a llegar una porquería. Pero si estás hecho un gran maestro, te va a llegar una maestría de información a tu ser. Pues muy bien, Tito, ya llevamos más de la hora. Yo creo que nuestra audiencia nos va a agradecer, como dije al principio, tanto darles información como parar de información, porque así claro. como es feliz encarnar, desencarnar también debería ser lo mismo. Oye, ¿por qué no les avisas a nuestro público
que vamos a tener el curso, los cursos, un taller de 2 días, el día 29, 28 y 29 de octubre. A ver, un poquito, diles que vamos a estar con estos temas y yo complemento también. Sí, vamos a estar Alejandro y yo haciendo una actividad completamente online, en directo, con protocolos, con técnicas, con fundamentación, que nos va a acercar mucho más a esta primera probadita que estamos compartiendo acá, donde vamos a tocar temas trascendentales que aquí lamentablemente tenemos que callarnos por temas de la censura, ya sabemos, pero que invitamos a toda la audiencia a que forme parte de esta aventura, porque este 28 y 29 de octubre lo que vamos a compartir es oro puro y es una información realmente privilegiada. Entonces, no sé, Alejandro, cómo las personas pueden quedar en contacto con nosotros. Para el que quiera saber más al respecto, pues que nos avise, nos contacte. Yo, por ejemplo, no tengo problemas, me contactan a mí para tenerlos aparte y que vayan escribiendo información, porque realmente lo que vamos a compartir allí es muy poderoso, muy revelador y transforma la vida de cualquier persona. Correcto. Miren, pues también para todo nuestro público, este 28 y 29 es un sábado, un domingo de octubre. Vamos a fijar un horario donde pues en Europa sea a lo mejor la tarde, en América sea la mañana, para que ya ustedes vayan apartando su tiempo. Mucha de nuestra audiencia pues se encuentra tanto en América Latina, Norteamérica, ya tenemos gente que sí nos sigue. En tu caso también hay una comunidad europea bastante fuerte. Entonces, sábado y domingo, 28 y 29 de octubre de este 2023, vamos a estar Tito y yo. Yo voy a tratar temas de desparasitación y temas de escuela para morir. Y quizás un poquito de corte psicomental, aunque ya un poco más rápido y práctico. Y ese tema lo haremos en talleres de quizás de unas 4 horas por día. 2 talleres el primer día, 2 talleres el segundo día, uno y uno, Tito y yo, luego otra vez Tito y yo. Y vamos a poner yo en mi página web, doctorsaleta.com, todo completo, así como se escucha, doctor, no DR, sino doctorsaleta, junto minúsculas.com, información de una preinscripción. La preinscripción es una base de datos donde la gente que quiere ya tomar información, hacer preguntas de qué se va a tratar y demás, tengamos mínimo su correo electrónico. Posteriormente hacemos algún grupito de WhatsApp a los que quieren, a los que necesitan más privacidad por su número telefónico, pues por correo electrónico y mandarles información previa al evento. Cercano al evento tendremos una plataforma, lo podemos tener ahí en doctorsaleta.com o bien en alguna plataforma de Tito para que se inscriban. Y les daremos un link, un streaming, lo más cercano. Ahorita últimamente estaba dando cursos en Google Meeting, en el Google Meeting, que todo el mundo lo puede tomar, desde el teléfono móvil hasta el ordenador, la computadora de casa, etcétera. Entonces, allí van a poder entender esto. Y como dice Tito, vamos a tocar temas que aquí por el nivel de censura no nos permiten, pero allá sí hablaremos de la muerte, del vivir, del no vivir, de terapias alternativas que hemos experimentado. Yo en tema de desparasitación puedo hablar más abiertamente del poder de las plantas, el poder de encontrarte a ti mismo, la limpieza en tu casa, cómo hacer un proceso de limpieza armónica en tu casa, no tener tanta entidad ahí. Como ustedes pueden observar, pues no, en mis paredes quité todos los artilugios de la New Age y de la anterior orden mundial y pues al final de cuentas me siento muchísimo más liberado y cada día siento que canalizo más en armonía. Entonces todo eso vamos a tocar esos temas en esos 4 talleres, 2 un sábado, 2 un domingo. Y obviamente Tito, pues también coméntales, tú tratarás temas pues de tu último libro, el libro de remisiones espontáneas y más información que nos has compartido. Sí, bueno, voy a enseñar directamente protocolos de autosanación, protocolos que permitan conectar con esa inteligencia primordial que nos creó desde cero y que conserva nuestra plantilla original. Y si nos pudo construir, si nos pudo diseñar desde cero, es mucho más fácil reparar, ¿no? Aquello que
pueda estar entrópico en un momento determinado y que llamamos, entre comillas, enfermedad. Pero adicionalmente, unas técnicas para lograr estos estados especiales de conciencia que me han permitido a mí, por ejemplo, tener proyecciones que tienen toda la apariencia de ser extracorporales, porque además he ido a sitios que luego he podido comprobar en personas que sí eran como yo los había visto, he podido tener información que luego he podido comprobar que fue tal cual como me la dijeron, y he tenido muchas experiencias interesantes en este sentido. Yo voy a compartir cuáles son los protocolos que yo mismo pongo en práctica para conseguirlo. Y la preparación previa para no caer en el juego de estos seres interdimensionales que fácilmente nos pueden confundir. Es correcto. Pues muy bien, Tito, pues agradecerte como siempre esta charla, se fue el tiempo rapidísimo y creo que nuestra audiencia va a estar agradecidos de esta información, y mucha información a su vez nos llega del feedback, de esa retroalimentación que nos mandan nuestros resonadores, gente que resuena con nosotros. Y como bien dijiste, no estamos ninguno sabedores de la verdad absoluta, solamente estamos en nuestro papel de cuestionar, de nuestro papel aquí en este juego, teatro, reality show o como le queramos llamar, planeta Tierra, que aceptamos ciertas reglas de operación aquí, pero tenemos que cuestionar. Todo lo que nos han impuesto es cuestionable. Así que en ese taller del 28 y 29, sábado y domingo de octubre, de este 2023, estaremos ahí en línea, 100% en línea, no va a ser presencial. Lo estábamos planeando presencial, Tito y yo, pero creo que vamos a testear primero nuestra respuesta para después hacer ya algo más fuerte que le llamaremos Escuela para Vivir y Escuela para Morir. Va a ser las dos partes de cómo manejarte en vida y cómo podríamos o creemos que nos debemos manejar extracorpóreamente. Entonces, pues Tito, mandarte un fuerte abrazo a ti, a toda tu familia, a todos tus seres queridos por allá, en donde quiera que estén, y nos veremos para la próxima, porque de aquí se abrieron temas. Uf. Entonces, voy a parar aquí la grabación. Este programa se transmitirá en mi YouTube, en mi Instagram y a su vez también en el de Tito. No te vayas todavía, solamente voy a tener la grabación.